Buenos días, mi nombre es Erwin Palacios, trabajo para Conservación Internacional Colombia, soy el coordinador de la región Amazonía. Esta presentación la vamos a hacer conjuntamente con Francis. Yo voy a hacer la primera parte y él va en la segunda parte a explicar un aspecto particular del esquema de monitoreo socioeconómico que se tiene dentro del programa. Primero que todo, agradecer por la invitación para compartir esta experiencia y pues agradecerles a todos ustedes presentes acá. ¿Hay algo que pasar en las diapositivas o debe ser directamente acá? ¿Acá? ¿Directamente? Bueno, los acuerdos de conservación de los cuales les voy a hablar están soportados o básicamente están diseñados bajo el esquema del Conservation Stewards Program de Conservación Internacional. La idea general de este programa es hacer de la conservación una opción viable para las comunidades, en la medida de que sabemos la mayoría de las comunidades a nivel mundial que viven en zonas de alta riqueza, de alta biodiversidad, son comunidades pobres y son comunidades que básicamente generan su sustento utilizando esa biodiversidad. Entonces lo que queremos es, a través de este programa, poder proveer oportunidades para que estas comunidades dejen de utilizar afectar, digamos, en cierto grado esa biodiversidad, para que ambos tengan unos beneficios, sin alterar obviamente sus dinámicas culturales ni sociales. Entonces, para establecer estos acuerdos hay un modelo de acuerdos que es utilizado por el CSP, que básicamente consta de 5 pasos. En un primer paso se hace un análisis de factibilidad, ahora los voy a explicar simplemente acá para que los vean. El segundo paso es un paso, digamos, de enganche, donde hay una serie de actividades como para fortalecer las relaciones con la comunidad con las que se van a implementar los acuerdos. En el tercer paso se hace un diseño y negociación del acuerdo de conservación. El paso cuarto es ya directamente la implementación de los acuerdos, donde hay incluidas otros aspectos como la renegociación de los acuerdos, hacer un monitoreo de lo que está pasando en los acuerdos. En nuestro caso se hace un monitoreo biológico, un monitoreo socioeconómico, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y el paso 5, que ha sido el más complejo, que es la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad de manejo o la sostenibilidad técnica del acuerdo de conservación. Entonces, inicialmente se hace un análisis de factibilidad que nos sirve para qué, básicamente para, primero, saber qué se logrará del objetivo, cuál es el objetivo de conservación el objetivo de la conservación para enmarcar dentro de ese acuerdo de conservación. Entonces debe ser un objetivo valioso y medible, por ejemplo, el número de especies protegidas, el número de hectáreas protegidas, etc. Que haya un implementador capaz de implementar los acuerdos de conservación, o sea, con el tiempo suficiente y las capacidades suficientes para involucrarse en el desarrollo del acuerdo de conservación. Que las comunidades o las personas con que se va a hacer el acuerdo de conservación sean dueños de los recursos. Básicamente lo más importante es que tengan un territorio que legalmente esté constituido. Sin embargo, nosotros estamos trabajando también con 2 veredas en la Amazonía que no tienen el área, digamos, constituida legalmente, pero han hecho uso de esa área. Entonces es un caso, digamos, particular que de todas maneras es interesante, y que las acciones de protección puedan ser llevadas a cabo pues por la contraparte, en este caso pues las comunidades que están participando en el acuerdo de conservación. Una vez se ha hecho ese análisis de factibilidad y pues si vemos que es posible avanzar si el análisis de factibilidad básicamente es positivo, avanzamos en un siguiente paso, que es crear un relacionamiento con los dueños del recurso, con los interesados en los acuerdos de conservación. Después de eso se diseña y se formaliza el acuerdo de conservación. Básicamente es un acuerdo gana-gana. Los beneficios que reciben las comunidades por desarrollar estas actividades de conservación obviamente están sujetas a un desempeño adecuado de los acuerdos de conservación, para lo cual dentro del acuerdo se tiene que hacer todo un diseño muy participativo con las comunidades de cuáles son las condiciones de esos acuerdos de conservación,
cuáles son las responsabilidades de la comunidad, cuáles son las responsabilidades de la institución que está facilitando la implementación de ese acuerdo. Los beneficios que reciben las comunidades básicamente se calculan estimando un costo de oportunidad. Inicialmente también se deben construir una línea base socioeconómica y biológica de partida para poder en los siguientes años de la implementación del acuerdo poder tener la línea base, valga la redundancia, para poder comparar con base en los monitoreos anuales qué es lo que está pasando con el desempeño del acuerdo. Después se inicia la implementación del acuerdo de conservación. Generalmente hay un periodo de prueba donde se ajustan muchísimas de las cosas que se han establecido en el acuerdo. Pues lo que se busca desde el comienzo es que sea lo más apropiado, digamos, posible y que funcione de una manera pues fácil, pero lo que hemos visto, digamos, en la práctica es que hay un periodo de ajuste de por lo menos 1 año y medio, 2 años. Y después viene, una vez ya está el acuerdo funcionando, pues desde el comienzo tenemos que empezar a vender el acuerdo a potenciales financiadores para garantizar la sostenibilidad del mismo, aplicar los sistemas de monitoreo socioeconómico y biológico, de los que vamos a hablar brevemente más adelante, y hacer evaluaciones periódicamente para adaptar el acuerdo en la medida que sea necesario. El costo de oportunidad seguramente, pues todos ustedes que vienen trabajando en red y en reducción de emisiones seguramente lo deben manejar muy bien. Entonces creo que no hay necesidad, digamos, de explicar, digamos, lo fundamental, pero básicamente el beneficio neto de la conservación, o sea, la suma de todos los beneficios menos la suma de todos los costos, para el usuario de los recursos será entonces el costo de oportunidad de conservación. En nuestro caso, los acuerdos de conservación están orientados o estuvieron orientados desde un comienzo a proteger poblaciones del Pirarucú, Arapaima gigas, y del Araguana, Osteoglossum bicirrosum, dos especies de muy alto valor comercial en la zona y que han sido afectadas durante muchísimos años pues, por pescadores locales y pescadores también comerciales. Y el costo de oportunidad no se tenían datos básicamente porque la gente pescaba, participaba en faenas de pesca para vender, pero ellos no tenían, digamos, de alguna manera la información a lo largo de los años para poder calcular cuál podría ser eventualmente el costo de oportunidad directamente. Entonces, en esas reuniones con las comunidades básicamente se decidió conjuntamente que el costo de oportunidad iba a ser el tiempo básicamente que ellos tendrían que estar invirtiendo con el propósito de desarrollar actividades de vigilancia y control en sus territorios, en las áreas más importantes de sus territorios, para proteger estas dos especies. Yo les he mostrado un esquema de cómo implementar los acuerdos, cómo construirlos, y básicamente este es un esquema que de alguna manera en la realidad funcionaría cuando uno entra a trabajar con una comunidad sin eventualmente conocerla antes. O sea, en nuestro caso, digamos, está diseñado para eso, directamente para, si no conocemos la comunidad, pero sabemos que hay un área o un número de especies interesantes para conservar y vamos a establecer la relación con la comunidad, vamos a seguir esos pasos. En nuestro caso, Conservación Internacional en esta área del Bajo Caquetá y Apaporis viene trabajando desde 1998 y esto es al suroriente de Colombia. Hay unos antecedentes, digamos, ya de trabajo previos al establecimiento de los acuerdos de conservación. Nosotros entre el 2000 y el 2002 habíamos identificado con la organización indígena IPEA en el Bajo Caquetá pues una serie de problemáticas ambientales que afectaban a las comunidades, entre los cuales se identificó pues que la pesca comercial desde los 80 era algo que estaba afectando el recurso, la disminución de la pesca y especies de alto valor comercial como el pirarucú y la araguana, deterioro y degradación de zonas de importancia pesquera para el consumo, lo que afectaba a la seguridad alimentaria, una alta demanda por comercio de alevinos de araguana, disminución considerable de pirarucú y araguana desde los 90, la pesca de ornamentales, técnicas de pesca inapropiadas en lagos y quebradas, además de alta cacería, extracción de oro, extracción de especies forestales en zona de importancia pesquera. Con base en eso, entonces, empezamos a desarrollar un trabajo con los resguardos indígenas para construir planes de manejo en sus territorios y básicamente soportados sobre la percepción que ellos tenían de cómo debían manejar sus territorios y con base en el diagnóstico que se había hecho. Con base en eso se generaron varios planes de manejo para los diferentes resguardos que después terminaron en un esfuerzo interinstitucional con parques nacionales y con patrimonio natural y la creación de un plan de manejo regional
la zona del Bajo Caquetá. Entonces, nosotros teníamos, digamos, los acuerdos de conservación en este momento. Nosotros básicamente, de alguna manera, el estudio de factibilidad de alguna manera era un paso que ya habíamos surtido con las comunidades. La identificación de cuáles eran las áreas de importancia era un paso que también ya se había surtido con las comunidades en otros procesos ya adelantados, por ejemplo con los planes de manejo. Entonces fuimos directamente a la construcción del acuerdo de conservación, que estaba enfocado básicamente en proteger áreas de lagos del Bajo Caquetá, que eran muy importantes para la crianza y eran hábitat importante para estas dos especies, pero también para otras especies que las comunidades consideran que son importantes en términos de seguridad alimentaria, pues, en la región. Entonces básicamente se definieron unas acciones de conservación que venían, pues, a enfrentar las amenazas a la biodiversidad y en contraparte unos beneficios, pues, con base en el costo de oportunidad que les hablé antes. Entre estas acciones de conservación básicamente se definieron actividades de control y monitoreo y vigilancia de los recursos, promover la pesca con técnicas artesanales, promover obviamente la legislación nacional, promover creación de acuerdos locales, apoyar actividades de monitoreo de los recursos y promover el uso sostenible de estos recursos. Dentro de las responsabilidades de la institución, es decir, entre los beneficios, lo que la institución ofrecía a las comunidades era un apoyo logístico para que todas estas actividades se pudieran realizar, fortalecer capacidades organizacionales para fortalecer también la gobernanza de los territorios, capacitarlos en monitoreos, la protección de los lugares de importancia cultural, un reconocimiento económico por las actividades de control en el sitio que está relacionado con el costo de oportunidad, reconocimientos por las actividades de investigación y pues todo esto orientado a la recuperación de los recursos que ellos habían identificado importantes. Acá, para mostrar dónde están los círculos, son las áreas donde se están desarrollando los acuerdos de conservación. Son áreas pues muy importantes porque básicamente son en esta porción baja del río Caquetá, son las únicas áreas de lagos que son, pues, muy importantes para la cría de muchas especies de peces y culturalmente también son importantes para ellos. Acá simplemente para mostrar un poco el esquema. Estos son afiches que se han diseñado también con las comunidades para que tengan en sus comunidades y en los sitios donde se hace control y vigilancia, y donde se listan algunas de las cosas, por ejemplo, que se prohíbe dentro del sector del lago, particularmente en este lago, el Mósero y Tájura, en el resguardo de Yauyos. Pescar pirarucu y araguana, la charapa y la taricaya, utilizar mallas hasta 200 metros de la bocana, utilizar venenos para pescar, utilizar tapajes, utilizar escopeta, etcétera, etcétera. Acá a la derecha, básicamente una especie de reglamento de lo que pueden o no pueden hacer las personas que están participando en esos controles y vigilancia, y el uso que puede hacer adecuadamente la gente de las comunidades de los territorios donde se encuentran estos lagos. Complementariamente, y teniendo en cuenta que los acuerdos de conservación en este caso no han sido, digamos, una herramienta única, sino que ha estado articulado a todo un trabajo con las comunidades para el ordenamiento ambiental de su territorio y para el manejo del territorio. También se ha avanzado, digamos, fuertemente en lo que ha sido la cartografía social con la gente, y se han generado, pues, una serie de mapas, en este caso, digamos, de todos los resguardos de AIPEA, con el propósito de que simplemente los acuerdos no sean simplemente la herramienta aislada, sino que esté articulada toda una estrategia de manejo, pues, que la misma gente entiende y la misma gente puede, digamos, implementar. Un aspecto clave en esto ha sido el fortalecimiento de capacidades, porque finalmente, si nosotros somos de alguna manera la semilla o los gestores, para mí es 5 y para la otra persona, o el total. ¿Sí? No, ok. Somos los gestores, pero hay que crear la capacidad para que la gente de ahí en adelante realmente sean los que tengan el sartén por el mango, como decimos. Entonces, lo que se ha hecho es promover, digamos, el fortalecimiento de las capacidades de los promotores de los acuerdos de conservación, que son personas encargadas en cada una de las comunidades de liderar estos acuerdos, de las autoridades indígenas y otros líderes comunitarios. Se han hecho muchos talleres en resolución de conflictos, en valores personales y valores comunitarios, en presentación de informes, organización de archivos, redacción de actas, etcétera, etcétera. Todo esto ha ayudado a fortalecer las estructuras organizativas y a fortalecer la sostenibilidad técnica y social de los acuerdos de conservación. Hay unos estantillos para la sostenibilidad. Se hace un monitoreo biológico todos los años en los diferentes lagos con
la gente ya tiene una capacidad, un entrenamiento de mucha gente de más de 1000 horas, de 500, de 800 horas en participación de monitoreo de estas dos especies, o sea que tienen una experiencia ganada muy fuerte. Se utilizan obviamente metodologías que han sido validadas ya ampliamente en Brasil y en Perú. Esta para el pirarucú nos muestra acá, por ejemplo, las barras rojas, que desde que se empezaron los acuerdos hasta el año 2012 las poblaciones han venido creciendo. Especialmente interesante que el número de individuos juveniles también se ha venido recuperando fuertemente. Acá la estrategia para el conteo de Araguana. Bueno, los datos de Araguana son un poco menos halagadores, pero bueno, creo que pensamos que son cuestiones metodológicas que no han funcionado bien. Acá un afiche de la manera en que se divulgan los resultados de los monitoreos, el monitoreo biológico de las comunidades. Y acá una serie de retos y dificultades y oportunidades. El control social es absolutamente fundamental. Al comienzo era muy débil, pero hemos durante los últimos 3 años hecho un esfuerzo muy grande con las comunidades para que ese control social sea más fuerte, porque finalmente es la base de que los acuerdos funcionen, de que la gente pueda realmente funcionar, digamos, articuladamente. La oposición de otros sectores, digamos, obviamente los sectores de pescadores de Araguana inicialmente tenían una posición muy fuerte. Al comienzo una débil cooperación de las autoridades locales, ya ha ido mejorando mucho. La sostenibilidad financiera, que siempre es un reto en el largo plazo, hemos estado trabajando en eso. Los acuerdos, digamos, acá una cifra pueden costar entre $65.000 anualmente, y se están protegiendo directamente cerca de 150.000 hectáreas. Si uno hace la cuenta, realmente el costo por hectárea por año son 43 centavos de dólar, que pues, es un costo bastante bajo para lo que se está haciendo y para los beneficios que están teniendo pues las familias y los ecosistemas. Es una herramienta de cogestión fundamental para las autoridades y para las comunidades. Acá finalmente pues agradecer a las instituciones que han venido aportando los fondos, el CSP, la Fundación Bulago, Corpo Amazonía, Sweet Foundation, y obviamente las comunidades locales, así ya a las veredas y a estas instituciones que están en la línea de abajo. Francis creo que no se va a demorar tanto como yo, entonces él va a hablar de la metodología del monitoreo socioeconómico. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi nombre es Francis Palacios, soy consultor de conservación internacional, soy economista y llevo trabajando en la zona del Bajo Caquetá aproximadamente 12 años y 6 en la implementación de los acuerdos de conservación. Yo pienso que esta parte de la presentación va orientada como a resaltar la importancia de tener herramientas que nos permitan realmente validar pues, la efectividad de la estrategia y que también nos permitan mostrar un poquito como el impacto de los acuerdos de conservación en los medios de vida de las comunidades. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. Realmente pues, venimos haciendo esfuerzos por pulir esta herramienta más o menos desde el año 2007. Este esfuerzo inició básicamente con colaboradores en CI Washington, varios colaboradores, entre ellos Margarita Mora, que nos acompaña hoy. Ellos empezaron a armar como un protocolo de monitoreo y dieron como las bases para iniciar este trabajo. Seguidamente, pues también hubieron otros autores que también dieron los elementos conceptuales para ir construyendo la herramienta. Estos autores sobre todo han sido personas que han trabajado mucho con el tema de acuerdos comunitarios de pesca, sobre todo en Brasil y Perú, McGraw, Castro, personas que han trabajado mucho el tema de la sostenibilidad integral de los acuerdos de conservación o de los acuerdos comunitarios de pesca. Posteriormente se hizo también un trabajo muy fuerte con las comunidades para también empezar a evidenciar elementos que eran importantes incluir dentro de este monitoreo socioeconómico, y también con el implementador local, con la gente que estaba implementando los acuerdos de conservación. De esta manera pues empezamos como a identificar algunos aspectos importantes a trabajar. De todo ese trabajo de retroalimentación pues, y de análisis, empezamos como a identificar que era importante hablar de una sostenibilidad integral de los acuerdos de conservación, que básicamente permite como observar si los diferentes componentes que permiten lograr esa sostenibilidad están mejorando con el tiempo. Es lo que nosotros a nivel como interno allá en las comunidades
llamamos los estantillos de los acuerdos de conservación. Esta sostenibilidad está entonces compuesta por 5 estantillos, uno que es el índice de sostenibilidad social, el otro que es el índice de sostenibilidad técnica, el tercero que es un índice de sostenibilidad económica, el cuarto un índice de sostenibilidad ecológica y el quinto un índice de sostenibilidad financiera. Hay varios criterios para cada uno de los índices y estos pues a su vez se manifiestan o se ve su comportamiento a través de unos indicadores que son los que están señalados en verde, ¿cierto? El tablero de indicadores, si no estoy mal, son alrededor de 5 índices y 19 indicadores. El índice de sostenibilidad social lo que busca fundamentalmente es mirar si realmente la comunidad o la organización que está involucrada en los acuerdos de conservación están generando capacidades para hacer un control social externo e interno bueno para el cumplimiento de los acuerdos de conservación. Asimismo también busca mirar si hay participación real de las comunidades en los acuerdos. Entre más gente esté participando, pues es mucho más probable que haya una apropiación de los usuarios de los recursos en el tema de conservar. También se busca que con la participación haya una buena toma de decisiones de la comunidad en todos los espacios que van dirigidos pues, a hacer ajustes en los esquemas de compensación y en los acuerdos mismos. Esto tratando como de fortalecer un poco la gobernabilidad de las comunidades. Entre más gente participe, pues es un indicador pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces se le hace seguimiento a la participación de la gente. También se le hace seguimiento al entendimiento del acuerdo, teniendo como cuenta que el entendimiento es básicamente que la gente esté creando conciencia sobre la importancia de un sistema de sanciones para sancionar a las personas que realmente están incumpliendo el acuerdo, cosa que no es sencillo, ¿cierto? Es todo un ejercicio social que lleva tiempo, ¿cierto? Y es algo que realmente se está empezando como a fortalecer a nivel de las comunidades, que entiendan realmente que esos sistemas de sanciones hacia la comunidad y hacia las familias por incumplir los acuerdos es necesario para que realmente se cumplan pues, los objetivos de los acuerdos, en términos de conservación y en términos también de desarrollo local. Otro elemento importante que se ha identificado en el proceso de implementación es hacerle seguimiento también como al desempeño de los diferentes actores que pueden de pronto tener una influencia sobre el control social externo. Aquí estamos hablando un poco también de la presencia de las autoridades ambientales, porque las comunidades, si bien hacen un manejo comunitario en sus sitios, es importante también que haya presencia de las autoridades y que haya un apoyo sobre todo para controlar amenazas externas sobre los sitios protegidos. El índice de sostenibilidad técnica también es importante para avanzar en la sostenibilidad integral de los acuerdos de conservación, porque la estrategia lo que busca es que la herramienta de los acuerdos de conservación cada día sea más apropiada por la gente, o sea que el implementador local, en este caso conservación internacional, cada vez esté menos presente en la región y que las comunidades locales sean las que realmente se hayan apropiado de la estrategia y que realmente puedan manejarla de la manera más efectiva. Entonces aquí se habla mucho de que es importante hacerle seguimiento como al conocimiento de la comunidad sobre aspectos técnicos del acuerdo y también de su participación en lo que son espacios claves de planeación, de monitoreo, seguimiento y evaluación. Realmente pues si la gente está participando en este tipo de espacios claves, pues con mayor seguridad cuando ya empiece el implementador local a alejarse, ¿cierto? Va a ser más capaz de manejar pues, la herramienta de los acuerdos de conservación. Hay un índice de sostenibilidad económica que también es importante y lo que hace es buscar si la comunidad está percibiendo los cambios económicos que reciben a través de los incentivos económicos y también si percibe algunos cambios sociales que también son importantes para las comunidades. También se mide un poquito la percepción general de bienestar después de haber iniciado los acuerdos de conservación. Después sigue un índice de sostenibilidad ecológica donde básicamente se busca si hay modificaciones en la percepción por conservar a partir o generada de por los acuerdos de conservación. Entonces es importante ver si realmente todo este sistema está creando una mayor conciencia ambiental sobre la importancia de conservar en sus territorios.
Y también hay un criterio de integralidad que básicamente se mide a través de los indicadores de tendencia ecosistémica y de reducción del impacto de la actividad pesquera en los sitios protegidos. Entonces aquí lo que se busca es mirar si realmente las comunidades son conscientes de la importancia de herramientas complementarias como para darle una protección más integral al territorio. Y si también creen ellos que sus acciones directas están reduciendo la principal amenaza sobre los sitios protegidos, que en este caso es la actividad pesquera pues incontrolada. Finalmente hay un índice o quinto estantillo que es la sostenibilidad financiera, que también es importante pues, para darle un poco como de sustento a todo el esquema. Aquí lo que trata de medirse es si la estrategia está generando los recursos suficientes como para mantenerse en el tiempo. Entonces se mira un poquito la consecución de los recursos en el tiempo, la diversidad del portafolio para conseguir recursos, qué tantos donantes están apoyando el proyecto, y también se mira algo que se llama la corresponsabilidad. Esto básicamente es la corresponsabilidad que es clave, por ejemplo, a nivel de las autoridades ambientales y también de las mismas comunidades indígenas. Entonces se le hace seguimiento a si esa corresponsabilidad realmente se ve reflejada en la sostenibilidad financiera. Entonces en un año puede que las autoridades ambientales no estén financiando, pero con el tiempo lo que se busca es que ellos asuman ese papel, ¿cierto? Igual que las comunidades también empiezan a aportar en diferentes sentidos para darle sostenibilidad pues, a todo el esquema. Bueno, también hay otro ingrediente, otro componente que es el índice de capacidad adaptativa, ¿cierto? Y eso también tiene unos índices que básicamente lo que buscan es mirar un poco la complejidad de la realidad pues, de los pobladores rurales, ¿cierto? Y pues a través de varios indicadores mirar si realmente los acuerdos de conservación están generando un impacto positivo y en qué medida lo están generando a través de la implementación. Aquí tenemos algunos resultados del índice de sostenibilidad integral, el que vimos primero, ¿cierto? El que expliqué más detalladamente. La idea es que estos resultados le permitan a uno identificar dónde hay posibles debilidades y poder realizar planes de acción ajustados a la situación real de cada uno de los acuerdos. En el Bajo Caquetá hay 5 acuerdos, o sea que hay 5 de las comunidades del monitoreo socioeconómico. Entonces vemos una maloca, ¿cierto?, que tiene varios estantillos que hemos identificado con las comunidades que hacen alusión a los indicadores pues, que estamos obteniendo, ¿cierto?, y donde se identifica cuál es el papel de las comunidades para fortalecer cada uno de los estantillos. Entonces la idea con esto es involucrar, hacerle entender a las comunidades que es necesario desarrollar actividades que fortalezcan cada uno de los estantillos y que de esa manera pues realmente podamos generar impactos positivos sobre los medios de vida de las comunidades. Gracias.